Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Gutiérrez y hoy les voy a presentar el signo lingüístico. Bueno, en primer lugar es necesario definir qué es un signo. Un signo es cualquier elemento que percibimos sensorialmente, es decir, por medio de los sentidos, bien sea por un medio auditivo o por un medio visual. Tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos la imagen de una casa, tenemos la palabra árbol, tenemos la imagen de un reloj, tenemos la imagen de un perro, la imagen de una silla, la palabra casa y la imagen de un carro. Como bien indiqué anteriormente, nosotros podemos percibir los signos por un medio auditivo o por un medio visual. Todo este es un medio visual. Nosotros estamos observando y estamos reconociendo mediante la visión y mediante la observación todos estos signos. Por un medio auditivo sería, por ejemplo, cuando decimos la palabra puerta sin verla. Inmediatamente nosotros también hacemos un proceso de reconocimiento, reconocemos la palabra puerta y lo tomamos, o sea, lo entendemos, lo comprendemos. Entonces es un signo porque realmente nos expresa una idea. Entonces, bueno, en este caso hay que dejar muy claro que podemos percibir los signos por un medio visual o por un medio auditivo. Antes de hablar del signo lingüístico es necesario referirnos a Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure fue un profesor y lingüista suizo que dio grandes aportes a la lingüística moderna y al estructuralismo. Se denomina el padre de la lingüística moderna, pues porque todos sus aportes en el léxico y la semántica fueron significativos para lo que para lo que hoy tratamos como lingüística, ¿no? Bueno, su obra Curso de Lingüística General. En esta obra es en la que nos vamos a centrar en los tres primeros capítulos. Esta obra fue publicada entre 1903 y 1916, aproximadamente 3 años después de su muerte, por sus estudiantes, por sus aprendices. Bueno, ¿qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico es la relación entre un elemento real y un elemento imaginario o conceptual. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, el enunciado o la palabra mesa. Entonces, cuando, por ejemplo, nos enuncian mesa, inmediatamente nosotros en nuestro cerebro generamos una imagen acústica o más bien una huella psíquica, ¿cierto? Y la relacionamos con un concepto que en este caso vendría siendo una mesa. Técnicamente hablando, el profesor Saussure dice que a la imagen acústica la denomina como el significante, que sería la mesa, la palabra mesa, y el significado como el objeto al que nos referimos. Vamos a profundizar un poco más en qué es el significado y el significante. Entonces, ¿qué es el significante? El significante es la forma, sonido, fonema o letras que constituyen una palabra. Aquí en este caso sería mesa, ¿cierto? Significante, mesa, palabra. Y en este caso el significado sería el objeto al que nos estamos refiriendo, al objeto al que le estamos dando pues el sentido, ¿no? Entonces, el signo lingüístico se divide entre significante y significado. ¿Listos? Tenemos aquí otro ejemplo de significado. Tenemos la imagen, aquí el objeto. Y aquí tenemos la palabra bicicleta, ¿cierto? Como significante. Tenemos aquí el significante casa y el significado, pues, la imagen a la que nos referimos. Listos, entonces aquí nos dice el profesor Ferdinand de Saussure que el signo lingüístico tiene dos principios que son muy importantes. Entonces vamos con el primero, que es la arbitrariedad. Para hablar de la arbitrariedad, yo creo que es necesario reconocer qué es lo arbitrario, ¿sí? Lo arbitrario es lo hecho por convención y lo que es inmotivado, lo que está inmotivado en sí. En este caso, ¿qué quiere decir esto? En este caso tenemos la imagen o el objeto que es un libro y tenemos la palabra libro, en este caso significado y significante, ¿cierto?
Entonces, dice, el signo es arbitrario porque entre el significado y el significante no hay ninguna relación lógica, no existe ninguna relación lógica. Esto es impuesto, esta relación que hay de que a este objeto lo nombremos de esta manera, es impuesto, ha sido impuesto. ¿Por qué? Pues porque de generación en generación hemos transmitido esto. Es por eso, porque de generación a nosotros nos enseñaron que esto hacía parte de esto, nos lo enseñaron nuestra madre, su abuela, etcétera, así de generación en generación. Entonces nosotros no podemos modificarlo, sino que tenemos que asumirlo arbitrariamente, es arbitrario. Perfecto. El segundo, la linealidad. Dice el profesor Fernández Saussure que la linealidad va ligada al significante, directamente al significante, en este caso el carro, ¿cierto? Tenemos el significante que es el carro, el significante correspondiente a este significado, ¿cierto? Entonces tenemos acá la palabra carro. Dice el profesor Saussure que la línea, este significante es lineal porque nosotros al fonarlo o al leerlo, al comprenderlo, nosotros lo comprendemos linealmente. Primero la C, después la A, la R y la O, ¿cierto? Y lo fonamos carro. Dice que sería imposible que nosotros pudiéramos fonar de la misma manera o al mismo tiempo todos, más bien, ¿cierto? Es imposible porque nuestro aparato fonador no está preparado para eso, no sabríamos cómo hacerlo. Entonces, por eso es lineal. Aquí está el símbolo de linealidad. Transcurre, va en una cadena. Perfecto. Tenemos entonces ya las características del signo lingüístico. Tenemos la inmutabilidad en la sincronía. Entonces, ¿qué es la mutabilidad? La inmutabilidad. La inmutabilidad, entonces, que no cambia, ¿cierto? Y la sincronía, sin tiempo, ¿cierto? Entonces no cambia en el transcurso del tiempo. ¿Qué pasa aquí? Hay que poner mucha atención aquí porque el signo también es mutable. Entonces, prestemos mucha atención a la inmutabilidad para no confundirla con la mutabilidad del signo. Inmutabilidad del signo en la sincronía. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el profesor en curso de lingüística general? Dice que nosotros no podemos cambiarle a este significado, no podemos darle a este significado este significante. Por ejemplo, en este significado sabemos que es una bicicleta, pero nosotros no le podemos dar el significante de botella. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros empecemos, o sea, si yo, por ejemplo, le digo a una persona botella, una persona inmediatamente va a pensar en una botella. Entonces, si yo empiezo a cambiar, si yo hoy amanezco que voy a cambiar este significado por botella y mañana otro significado por otro, realmente no nos comprenderíamos, sería ilógico. ¿Por qué? Porque quedaríamos incomunicados totalmente porque estaríamos perdiendo toda la estructura y todo el enlace que tiene un significado con un significante que, como sabemos, ha sido impuesto arbitrariamente, ¿no? Por esta cualidad es que el signo es inmutable, porque es impuesto, es arbitrario. Entonces, no podemos nosotros hoy decir, vamos hoy, o sea, en un transcurso hoy o mañana decir, voy a cambiar el significado de la bicicleta por un significante de botella. No lo podemos hacer. Esto no se puede hacer. Entonces, ahí es donde nos explica el profesor Saussure esta inmutabilidad en la sincronía. O sea, sincronía hoy. O sea, en un tiempo corto, sí. Literalmente corto. Tenemos entonces ya la mutabilidad. Mucha atención aquí a la mutabilidad. Pero por otro lado dice el profesor Saussure que el signo puede mutarse. ¿Qué es mutar? Cambiar. Y diacronía, ¿qué es diacronía? Diacronía es tiempo, durante un tiempo, a través del tiempo. Entonces, el cambio a través del tiempo. Entonces dice que claro, la lengua es inmutable hoy no, pero a través de los siglos o a través de muchos años se puede mutar, la lengua se puede mutar. Nos da aquí unos ejemplos claros, perdón. Nos dice acá,
Tenemos del inglés la palabra foot, que significaba en un tiempo pie, y tenemos foot, que hoy en día significa pie, ¿cierto? Y tenemos aquí el plural. Anteriormente se decía foti, foti, y ahora se dice fit. Entonces decía, claro, la lengua ha evolucionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo largo de los años han, han pasado tantas cosas, todo el campo social, toda la masa hablante eh, ha aceptado estos cambios, los ha transformado, pero entonces estas transformaciones dependen de la masa hablante, literalmente dependen de la masa hablante y dependen de mucho tiempo. No es que hoy la masa hablante va a decir, le vamos a cambiar el significado. No, no, no. Esto se desarrolla durante siglos. Tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos aquí una isla, ¿no? Entonces, al principio proviene del latín insula, ¿cierto? Ya lo vemos con la evolución a lo largo de los años, se decía insul y hoy en día le decimos isla, ¿cierto? Entonces aquí hay una mutabilidad, una mutación, hay una mutación muy relevante, ¿no? La palabra ha mutado, el significante ha mutado, en este caso, el significante ha mutado. Aquí tenemos el símbolo pues de la mutación, que la mutación, como lo decimos acá, es diacrónico, ¿no? A lo largo o a través del tiempo. Bueno, yo espero que hayan comprendido algo sobre el signo lingüístico y los invito a leer, si no es todo, los primeros 3 capítulos de curso de lingüística general, que considero que es un libro muy importante para el desarrollo de todos estos inicios sobre el trabajo de la lingüística. Muchas gracias por su atención.